Para hacer la escala de Do mayor en la mano izquierda en bajos libres, en Bassetti, hay varias posibilidades. Vamos a hacer la siguiente digitación. Vamos a tocar siempre legato y muy despacio para ir preparando bien las posiciones y forzando bien los pasos de dedos. Luego, posteriormente, uno puede estudiar más digitaciones o más articulaciones diferentes y con distinta velocidad. Bueno, preparo la primera posición, Do, Re, Mi, Fa, con el 1 a la primera fila, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, Re, Mi, 3, Fa, 4. Llegado al Fa, paso el 2 por debajo y encuentro el Sol en la segunda fila y desde ahí coloco Sol, La con el 3 en la cuarta fila, 3 circulitos, Si con el 4. Una vez que tengo el Si, paso el 1 por debajo a la vez que acomodo la mano izquierda. Luego esto, la dificultad que tiene es que tengo que mantener la tensión siempre en el fuelle para que no se note lo que voy haciendo, los movimientos de la izquierda en el sonido. Entonces Do y otra vez Do, Re, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4. Paso el 2 por debajo, Sol, coloco La, 3 circulitos, Si, 4 y acabo el Do con el 5 circulito. La vuelta, La, Sol, paso el 4 por encima del 2 al Fa de la tercera fila, Fa, coloco mi Re, Do. Ahora desde aquí busco el Si con el 4, Si, La, Sol, coloco, paso el 4 por encima del 2 al Fa, coloco mi Re, Do a la vez que acomodo la izquierda. Bueno, he hecho todo abriendo, tanto al ir como al venir. Y hay que hacerlo al ir y al venir abriendo y al ir y al venir cerrando, para que de esa manera la mano nos acomode a hacerlo más fácil, que es bajar, ir hacia agudos en la mano izquierda, bajar la mano, mientras abrimos, nos apoyamos en la correa del fuelle y al cerrar volver y nos apoyamos en la caja. Entonces hay que intentar hacer las dos posibilidades, todo abriendo el ir y venir y todo cerrando el ir y venir. Si queremos hacer en la mano derecha, la primera posición es similar, Do, Re, Mi, Fa. 1, 2, 3, 4. Ahora pasamos el 1 por debajo, pillamos el Sol con el 1, Sol, La, Si, 1, 2, circulito 3, en lugar de antes que era 2, 3, circulito 4, paso el 1, 1, 2, 3, 4, Sol, La, Si, 1, 2, circulito 3 otra vez y acabo con el 4 circulito. La vuelta, paso el 4, coloco Fa, Mi, Re, Do, paso el 3, coloco Si, La, Sol, paso el 4, Fa, Mi, Re, Do. Bueno, esta es la posición, digamos una digitación análoga a la de la mano izquierda. Otras posibilidades, por ejemplo, una muy utilizada es solamente con 3 dedos, colocar el Do con el 2 circulito, cuarta fila, Re con el 3, Mi con el 4, entonces todos estos dedos lo que van a hacer es desplazarse cada uno por su fila, no van a cambiar, entonces vamos a ir haciendo. El codo un poquito alto para que la mano esté acomodada, permite una muy buena velocidad y además una pulsación muy ligera. En la mano izquierda hemos utilizado una digitación que cuando llegamos al Sol, La, Si, 1, 2, 3, 4, hacíamos Sol con el 2, La, Si. Si queremos podemos utilizar la misma digitación que en la mano derecha, utilizando el dedo 1 en la segunda fila, Do, Re, Mi, Fa, paso el 1 a la segunda fila, entonces hago como en la derecha, 1, 2, circulito 3, paso el 1, Do, Re, Mi, Fa, paso el 1 a la segunda fila, acabo con el 4 circulito. Paso el 4, ahora paso en vez del 4, paso el 3, Si, La, y meto el 1 a la segunda, Fa, Mi, Re, Do. La dificultad estriba en que tengo que meter el Sol, o bueno, el Sol en este caso, el dedo 1 a la segunda fila, pero con un poco de práctica se encuentra justo el ángulo del dedo y se va al sitio.